Desde pequeño se nos enseña que la vida tiene etapas y que cada una debe cumplirse en cierto orden. La escuela nos prepara para la universidad para el trabajo para el ascenso para el retiro. Pero ese guión que funcionó más o menos para generaciones pasadas se descompone frente a la nueva realidad. Nuestros padres podían formar una familia, comprar una casa y sostenerla con un solo empleo. Hoy muchos sobreviven con trabajos precarios, alquileres eternos y vínculos cada vez más frágiles. No es solo un tema de esfuerzo, es un cambio estructural del mundo. Sin embargo, el imaginario no cambió al mismo ritmo. Aún sentimos que deberíamos haber llegado a cierta edad, aunque el mapa haya sido redibujado sin avisarnos. Esa disonancia entre lo que esperábamos y lo que es produce una herida profunda, una herida que no se ve, pero que late con fuerza, en la comparación constante con otros, en la voz interna que repite que no somos suficientes, en la sensación de ser eternos principiantes en una vida que debería ir más avanzada. Y sin embargo, esos momentos de quiebre pueden ser fértiles, no en el sentido banal del todo pasa por algo, o de esto saldrás más fuerte, que tanto escuchamos y tampoco nos consuela, sino en el sentido profundo de que hay preguntas que solo emergen en el derrumbe. ¿Quién soy cuando ya no soy lo que pensé que debía ser? ¿Qué deseo más allá de lo que me dijeron que debía querer? ¿Qué me queda cuando todo lo demás se cae? Estas preguntas, aunque incómodas, abren la puerta a una vida más auténtica, una vida que no siempre se ve bien desde afuera, pero que se siente verdadera desde dentro. Ser adulto no es saberlo todo, tal vez sea lo contrario, asumir que la vida es más vasta que nuestras certezas, que el dolor no se puede evitar, que nadie tiene el control total, aunque todos pretendamos que sí, que crecer no es un ascenso lineal, sino una espiral que a veces vuelve al mismo lugar, pero con otra conciencia. La adultez, en su versión más real, no es un podio, es un proceso que incluye dudar, desarmarse y volver a empezar. Y también cuidar, soltar, amar, perder, aprender a vivir con lo que no se resolvió. Aceptar esta complejidad no significa resignarse, significa madurar, y madurar no es alcanzar la perfección, sino integrar las sombras. Es dejar de escapar de nosotros mismos y mirarnos con una honestidad amorosa, sin maquillaje ni juicio. Tal vez uno de los mayores errores culturales sea hacernos creer que estamos solos en esto, pero no lo estamos. Lo que muchos viven en secreto, otros también lo están viviendo. Lo que parece una crisis individual es en gran parte una experiencia compartida por una generación atrapada entre promesas rotas y desafíos. Y aquí hay algo poderoso. Cuando compartimos nuestras grietas, no nos volvemos más débiles. Cuando alguien dice en voz alta "me siento perdido", le da permiso a otro para dejar de fingir que lo tiene todo resuelto. La vida no es un camino recto, es una danza entre lo que esperábamos y lo que es, entre lo que fuimos y lo que aún podemos ser, entre la herida y la posibilidad. A veces se trata simplemente de seguir caminando, de no saber, pero aún así buscar, de caer y con el tiempo volver a levantarse. Quizás no llegamos donde pensábamos, pero eso no significa que no estemos llegando, porque en este viaje lo más valioso no siempre es el destino, sino la profundidad con la que habitamos el camino. Para muchos llegar a los 30, los 40 o más allá, sin una casa propia, sin estabilidad emocional, sin claridad vocacional, no es solo frustrante, es devastador. Porque el mundo no solo nos exige resultados, también nos exige que parezcamos tener todo bajo control. Pero en realidad estamos llenos de vidas que no se parecen a las historias que nos contaron. Hay quien ha vivido para cuidar a sus padres enfermos, posponiendo sueños que ahora parecen lejanos. Hay quien ha cambiado de oficio 5 veces sin encontrar su sitio. Hay quien, tras un divorcio o una pérdida, se pregunta si volverá a sentirse seguro alguna vez. Y hay quien, aun habiendo hecho todo bien, supuestamente, estudios, trabajo, familia, sigue sintiendo un vacío que no sabe explicar. Ese vacío tan frecuente como oculto es parte de la condición del ser en nuestra época. Sí, es verdad que hoy vivimos con comodidades impensables hace décadas,
tecnología, acceso a información, conectividad global, pero también es cierto que la vara de lo mínimo aceptable se ha elevado hasta niveles insostenibles. No basta con tener techo, hay que tener casa propia. No basta con amor, tiene que ser estable, sano y apasionado. No basta con un trabajo, debe ser vocacional, bien pagado, flexible, con proyección. Y mientras tanto, el costo de la vida se dispara, el tiempo se esfuma y la salud mental se deteriora silenciosamente. No son solo malas decisiones, es un sistema que favorece la deuda, la comparación, la inmediatez y el individualismo. Un sistema que castiga el error y no perdona la demora. Un sistema donde el sufrimiento no se ve como parte del viaje, sino como un signo de fracaso individual. Una de las mentiras más crueles que nos contaron es que si te va mal es porque hiciste algo mal, como si la vida fuera una ecuación simple donde esfuerzo es igual a éxito. Esa lógica es injusta y además falsa, porque ignora las variables invisibles, contexto, salud, apoyo emocional, azar, privilegio, trauma. No haber alcanzado lo que uno soñaba no es señal de mediocridad, muchas veces simplemente sobrevivir ya es un logro. Resistir cada día con dignidad, cuidar de otros, rehacerse después de una pérdida, seguir buscando sentido, eso también es vivir. Y no solo vivir, es resistir con coraje. Hay algo que se repite en los relatos de quienes han atravesado estos vacíos, la soledad. La soledad existencial es una de las grandes epidemias silenciosas de nuestro tiempo, y no se resuelve con frases hechas ni consejos no solicitados. Se alivia con presencia, con escucha, con un yo también, dicho sin juicio, sin prisa, sin pretensión de solucionarlo. El sistema nos quiere aislados porque las comparaciones nos mantienen consumiendo, pero la verdad es que todos necesitamos lo mismo, sentir que nuestra existencia importa, incluso si no somos famosos, ni ricos, ni exitosos, que alguien nos ve y nos diga, no estás solo. Este dolor no es el final, es en muchos casos el principio. A veces es necesario romperse para poder dejar atrás una estructura que ya no se sostiene. El quiebre, aunque insoportable, puede ser un umbral, no hacia la vida perfecta, pero sí hacia una vida más real, más propia. Una vida en la que nos atrevemos a redefinir el éxito, a reconstruir el deseo, a abrazar nuestra historia sin vergüenza. Y si bien el dolor no se va de un día para otro, también es cierto que la vida cambia. Puede cambiar en pequeñas cosas, una nueva amistad, un proyecto inesperado, un acto de amor propio, un momento de calma. Y con el tiempo esa nueva vida, aunque más modesta, aunque más lenta, puede resultarnos mucho más valiosa que aquella que habíamos planeado. Nadie nos advirtió que un día podríamos llorar frente al espejo sin saber por qué. Nadie nos explicó que cumplir años no era sinónimo de tener claridad, que el tiempo pasa pero no siempre ordena, que la madurez no garantiza certezas, ni equilibrio, ni plenitud. Nos hablaron de metas, pero no de pausas. Nos hablaron de éxito, pero no de duelo. Nos hablaron de independencia, pero no de noches en que uno solo quiere que su madre vuelva de la tumba y que le diga qué hacer. Y así estamos, millones de adultos alrededor del mundo, cada uno con su historia, con su mochila invisible, con sus gritos ahogados. A veces nos encontramos con un vídeo, una frase, un llanto ajeno, y nos vemos reflejados ahí, porque ese llanto no es solamente de un individuo, es el llanto de toda una generación que creyó en el contrato social y descubrió que muchas cláusulas ya no se cumplen, una generación que aprendió a sonreír mientras se desmorona por dentro, una generación que a los 30, a los 40, incluso a los 50 todavía se pregunta, ¿cómo se supone que debía funcionar esto? Estás trabajando pero no te llega el dinero. Tienes educación pero no certezas. Amas pero estás agotado. Tienes salud pero no tienes paz. Tienes logros pero te sientes vacío. Es fácil caer en el cinismo, o en la desesperanza, o en la comparación constante con padres que a los 30 ya tenían casa, hijos, estabilidad, vacaciones y quizás hasta algo de serenidad. El sentido de la vida es simplemente estar vivo. Pero todos actuamos como si tuviéramos que alcanzar algo más, algo que está fuera de nosotros mismos. Quizás el sufrimiento moderno nace en ese engaño, la creencia de que tenemos que justificar nuestra existencia con éxito visible, cuando en realidad ya estamos cumpliendo con la vida al experimentarla profundamente, aunque duela, que tu llanto no es aislado, que otros también se preguntan si vale la pena
si hicieron todo mal, si todavía tienen tiempo. Todos tienen un punto en común. Siguen, aunque rotos, siguen. Y en ese seguir hay algo heroico. A veces el coraje no es cambiar el mundo. A veces el coraje es simplemente no apagarse, aun cuando todo parezca oscuro. Es hora de reformular qué significa tener la vida resuelta. No son logros, no es un trabajo, no es un matrimonio, no es tener una casa. Tener la vida resuelta tal vez es haber entendido que la vida no se resuelve, se habita, con contradicciones, con etapas lentas, con errores, con comienzos a destiempo, con finales imprevistos, con cicatrices que se convierten en mapas de lo vivido. Tu historia importa, incluso si no es espectacular, incluso si no es clara, incluso si la escribes con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. Si estás leyendo esto y sientes que tu vida no tiene rumbo, que no sabes cómo sostenerte, que todo está mal, respira. No estás solo, hay otros ahí fuera, al borde, llorando en silencio, sobreviviendo a fuerza de coraje invisible. Y sí, aunque suene extraño, eso también es un triunfo. Un día cualquiera, puede ser en el semáforo, en el pasillo del supermercado o revisando las facturas, te encontrarás preguntándote ¿cómo he llegado hasta aquí? No es una pregunta técnica, es existencial. ¿En qué momento la vida se volvió esto? ¿Era esto lo que soñaba? ¿Es esto lo que soy? Seguimos actuando como si vivir fuera fácil, como si bastara con ponerle ganas, como si no hubiera inflación, deudas, enfermedades, soledad, ansiedad, traumas, duelos. No es solo frustración, es una pérdida de sentido. Es esa sensación de estar vivo sin estarlo del todo, de sobrevivir pero no vivir. Crecer no es solo sumar años, es también perder certezas, cambiar de piel, despedirse de versiones propias que ya no sirven, empezar de nuevo aunque sea tarde, aunque cueste y aunque dé miedo. Y eso no nos lo dijeron. Nos enseñaron a obedecer, a trabajar y a producir, pero no nos enseñaron a fracasar, a dudar, a parar, a llorar sin culpa, a no tener respuestas, a cuidar de nuestra salud mental, a pedir ayuda, a reinventarnos después de los 30, los 40 o los 50. Lo más brutal es que cuando finalmente nos rompemos, el mundo nos exige que lo hagamos en silencio, que no lo mostremos, que no incomodemos, que sigamos sonriendo. Pero, ¿cómo seguir cuando la vida pesa tanto? Hay muchos que han llorado en su coche, otros han pensado en rendirse, hay quienes sobreviven solo por sus hijos, quienes se sienten avergonzados por vivir con sus padres, quienes se sienten solos aún en pareja, quienes se pusieron enfermos y no tenían con quién hablar, quienes no saben qué camino seguir porque ya lo han intentado todo. Y sin embargo todos ellos, todos nosotros, seguimos adelante, porque aun cuando sentimos que no valemos nada, nuestra sola existencia ya es un acto de resistencia, porque no es verdad que vales por lo que produces, ni por lo que puedes acumular, ni si tienes casa, pareja o éxito. Vales porque estás vivo. Uno de los grandes males de este tiempo es la comparación constante. Antes, si estabas mal, al menos te rodeabas de gente parecida. Hoy las redes te muestran a alguien de 22 años con un cuerpo perfecto, una casa de ensueño, una pareja feliz, un emprendimiento exitoso y una sonrisa. Y tú, mirando desde el baño de tu piso de alquiler, piensas que estás haciendo algo mal, pero no es verdad. La comparación distorsiona, empobrece, te roba lo que sí tienes, porque cuando estás deprimido todo lo que logras se vuelve invisible. Cuando estás mal ni siquiera puedes ver lo que has hecho bien. Por eso hace falta decirlo fuerte, lo que has vivido importa, aunque no se vea, aunque no te lo reconozcan, aunque no esté en Instagram. Es tiempo de revisar nuestros pactos internos, dejar de creer que hay una sola manera de vivir bien, que hay una edad para todo, que hay un camino correcto, que hay que tener todo resuelto antes de los 40 años. Muchos llegan más tarde, algunos nunca llegan, pero acompañan a otros en su viaje y eso también es una forma de llegar. Lo importante no es cumplir el plan, es habitar lo que hay con presencia y con dignidad, aceptar la lentitud, el desvío, el misterio, aceptar que estás vivo aunque no sepas qué hacer con eso todavía. Si sientes que no puedes más, si sientes que has fracasado, que no vales, que todos los caminos se te han cerrado, espera un poco más. Quizás tu vida no mejore enseguida, pero sí puede volverse más tuya. Y a veces eso basta. A veces basta conseguir un día más,
con llorar sin esconderse, con decirle a alguien necesito que me abraces aunque no sepa por qué estoy así. A veces basta con saber que no estás solo. Y hoy, al menos hoy, te lo recordamos, no estás solo, no estás sola, no es tarde. Estás vivo y eso en este mundo ya es mucho. Sara Row, yo soy Sara Row y ahora estás bien hablando con Sara Row. Si la música te habla al corazón.